Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unas fuentes muy interesantes sobre NVIDIA, sobre NVDA, específicamente lo que pasó alrededor del 21 de octubre de 2025. Tenemos aquí unas transcripciones de análisis de esos días y la verdad pintan un escenario complejo. Herramientas técnicas, cálculos predictivos, que, según estas notas, chocaron, pero de frente con la realidad del mercado. Exactamente. La idea aquí es tratar de entender ese rompecabezas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las señales te dicen una cosa y luego otra? Y el mercado como que ignora los pronósticos. Uf, sí, un día complicado por lo que se lee. Analicemos juntos cómo fue esa jornada, según lo que describen aquí. El punto de partida, ya el 20 de octubre, la cosa estaba tensa. Ajá. Los primeros análisis técnicos, en gráficos de corto plazo, ya sugerían una posible baja. De hecho, las propias fuentes dicen que eran señales capciosas. O engañosas, sí. Las mencionan así. Y ahí empieza, digamos, la confusión. Porque casi al mismo tiempo, la acción del precio justo antes de la apertura, en el premercado, bueno, mostraba otra cosa totalmente distinta. ¿Así? ¿Qué mostraba? Pues se veía una leve apertura hacia arriba, lo que llaman un open gap up, y superando un nivel que era importante, el 183.16. Ok, un gap alcista. Eso. Y además, las notas hablan de rotaciones en el flujo de órdenes, o sea, movimientos que pasaban de negativos a positivos justo antes de que sonara la campana. Una contradicción servida en bandeja. Señales técnicas diciendo, cuidado, baja. Y el precio justo antes diciendo, parece que subimos. ¿Y cómo se supone que se resolvía eso? Bueno, el análisis del día 20 lo que proponía era esperar. Mirar los primerísimos minutos después de la apertura para confirmar la dirección. Tenía sentido. ¿Esperar confirmación? Sí, pero la agenda estaba dividida. Unos confiaban más en esa acción del precio reciente, la alcista. Otros se inclinaban por las señales técnicas iniciales, las bajistas. Quizás, no sé, influidos por cómo había cerrado la vela del viernes anterior. Entiendo. Y entonces llega el día 21. ¿Se aclaró algo? Pues se complicó más, diría yo. El análisis de ese día usó herramientas más específicas. Las fuentes mencionan un calculador. Un calculador. ¿Qué es eso? Según lo describen, parece una herramienta que proyectaba probabilidades. Basándose en la actividad del premercado, calculaba la probabilidad de que el precio subiera o bajara. Interesante. ¿Y qué dijo el calculador? Pues fíjate, mostró un aumento fuerte en la probabilidad alcista. Pasó de un 66% a las 9:01 de la mañana, a un 90% a las 9:28 am. 90%. Wow, 90%. Eso suena bastante claro, ¿no? Casi una certeza. El precio era mínimo, casi no se movía. Qué raro. Tanto que el propio análisis lo llamó un gatillo alegre, como diciendo, ojo, que esta señal igual es demasiado optimista o se está adelantando. Ya veo. Como una señal nerviosa. Algo así. Y para añadir más confusión todavía, otra métrica que mencionan, una fórmula interna, daba un mensaje totalmente opuesto. Otra fórmula. ¿Y qué decía esa? Bueno, según esta fórmula, la probabilidad alcista sí subió un poco, del 28% al 49%, pero, y esto es clave, se quedó por debajo del 50%. O sea, apuntaba más bien a lo contrario. Exacto. Sugería cautela, incluso una posible caída en la apertura. Imagínate. El calculador al 90% alcista y la fórmula interna por debajo del 50%. Señales opuestas. De nuevo. ¡Qué locura! ¿Y había alguna estrategia planeada con todo esto? Sí, las notas mencionan que la estrategia era, bueno, ante la duda de la fórmula interna, planteaban incluso vender, si superaba la apertura, cerca de una media móvil, la EMA 50. O sea, vender en la posible fuerza inicial. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final cuando abrió el mercado? Pues la realidad fue brutal, así lo describen. A pesar del Open Gap Up, abrió en 182.92, por encima del cierre del día anterior, que fue 182.57, y a pesar del 90% del calculador, Se cayó. se desplomó. De inmediato. La fuente usa una frase muy gráfica. Dice, la degollaron completa. O sea, una caída vertical inmediata. Uf, qué golpe para quien entrara comprando. Mencionan una orden de mercado, una MO. Sí, comprar justo al abrir al precio que fuera. Y claro, falló, pero estrepitosamente. Dicen que en solo 60 segundos, un minuto, tocó un mínimo del rango que tenían previsto, 182.14. Terrible. Y salir de ahí rápido. Complicado. Muy difícil.
Claro, el análisis posterior dice que todo eso, las señales pre y post mercado, fue una escaramuza barata. Una señal falsa, vamos. Similar a otra que había pasado días antes, el 17 de octubre. Impresionante la velocidad con la que el mercado puede invalidar todo. ¿Y hasta dónde cayó? ¿Se detuvo en algún punto previsto? Sí, fíjate que el análisis posterior muestra que alcanzó rápido niveles de soporte, que ya tenían marcados. Mencionan 181.90 y luego un mínimo cerca de 180.89. Incluso describen que alguien intentó comprar después, en esos niveles bajos, buscando un rebote, pero fue complicado, mucha volatilidad. Y al final esa operación también se cerró con pérdidas. El precio llegó a caer por debajo de 180. Madre mía. Todo un caso de estudio sobre la incertidumbre y cómo manejarla. Totalmente. Es que eso es lo fascinante, ¿no? Y creo que las fuentes lo capturan bien. Esa lucha en tiempo real con datos que no cuadran. Tienes tus herramientas, tus cálculos, el análisis previo, Ujú. pero llega el mercado en vivo y ¡zas! Te lo invalida todo en segundos. Esa tensión entre la señal técnica capciosa, el indicador interno que te dice otra cosa, y la pura y dura acción del precio, es constante. Sí, y nos deja pensando, ¿no? Cuando tienes datos así contradictorios y un mercado que se mueve con esa brusquedad, como describen aquí, ¿qué guía la decisión final? ¿Te aferras a tu análisis previo o a tu sistema? O tienes que ser capaz de adaptarte al instante, a lo que el precio te está gritando en ese momento. Exacto. Una pregunta fundamental, yo creo, para cualquiera que esté en esto, que intente operar o simplemente entender cómo funciona de verdad el mercado día a día.